El rico que humilló al pobre y aprendió la lección de la vida. Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto a alguien mirar por encima del hombro a otro, solo porque tenía menos dinero o menos oportunidades? Pues quédate hasta el final, porque esta historia no solo te conmoverá, también te dejará una lección de vida que jamás olvidarás. Pero antes, si crees en la justicia de la vida, en que todo lo que damos regresa. Te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque aquí encontrarás más relatos que inspiran, motivan y nos recuerdan lo que realmente importa en este mundo. Ahora sí, comencemos. Había una vez un hombre inmensamente rico. Tenía mansiones, autos lujosos, y un ejército de personas que trabajaban para él. Pero junto con su riqueza, también había crecido en su corazón algo oscuro, la soberbia. Y frente a él, vivía un humilde vendedor ambulante. Un hombre pobre en bienes, pero rico en valores, en esfuerzo y en bondad. Lo que parecía ser un encuentro cualquiera entre ambos, estaba a punto de convertirse en una lección que cambiaría sus vidas para siempre. El hombre rico era conocido en todo el pueblo. Siempre vestía con trajes elegantes, rodeado de joyas y de personas que lo alababan, aunque no por admiración sincera, sino por miedo o conveniencia. Era el típico hombre que creía que el dinero podía comprar respeto, amor y hasta la felicidad. Cada mañana, al salir de su mansión, levantaba la cabeza con orgullo, como si el mundo entero tuviera que rendirle homenaje. En la misma calle, casi invisible para muchos, trabajaba un humilde vendedor ambulante. Sus manos estaban gastadas de tanto esfuerzo, su ropa era sencilla, pero en su rostro siempre brillaba una sonrisa. Él vendía frutas y pan con la esperanza de reunir lo suficiente para llevar comida a casa y darle educación a sus hijos. Mientras unos lo miraban con desprecio, otros lo miraban con compasión, pero nadie podía negar la bondad que irradiaba. Un día, como dictado por el destino, ambos coincidieron frente a la plaza del pueblo. El pobre extendía sus productos con humildad, cuando de repente, el rico, con mirada arrogante y tono altanero, se acercó y dijo: ¿Cómo puedes vivir así? Pobres como tú solo existen para recordarnos lo afortunados que somos los demás. ¿No te da vergüenza presentarte en público con esa ropa tan sucia y con esas manos de campesino? Las personas alrededor quedaron en silencio. Algunos bajaron la mirada con incomodidad, otros rieron por miedo a contrariar al poderoso. El pobre, con calma y dignidad, solo respondió con una voz serena: Tal vez mis manos estén sucias de trabajo, pero no de orgullo. Aquellas palabras simples, fueron el inicio de una lección que el rico jamás olvidaría. El silencio en la plaza era absoluto. Solo se escuchaba el murmullo del viento moviendo los puestos del mercado. Todos habían quedado paralizados después de escuchar aquella respuesta del hombre humilde. El rico, con el ceño fruncido, no soportaba que alguien a quien consideraba inferior le contestara con tanta serenidad. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, dijo, elevando la voz. Yo podría comprar todo lo que tienes en un abrir y cerrar de ojos. Podría aplastar tu pequeño negocio con solo una orden. Eres nada comparado conmigo. Las palabras retumbaron en la plaza. Algunas personas se rieron nerviosamente, buscando quedar bien con el poderoso. Otros, en cambio, miraban al pobre con compasión, esperando que no respondiera y evitara un problema mayor. Pero el hombre humilde no bajó la cabeza. Lo miró con calma y dijo: Se equivoca, señor. Yo soy mucho más de lo que usted cree. Tal vez no tenga dinero, pero tengo algo que jamás podrá comprar: la paz de acostarme cada noche sabiendo que trabajé con mis manos limpias y que nunca pisoteé a nadie para salir adelante. Un murmullo recorrió el lugar. Las palabras del pobre parecían flechas directas al corazón de quienes escuchaban. El rico, incapaz de soportar la vergüenza de quedar en evidencia, estalló: Tonterías, la paz no alimenta a tus hijos, la dignidad no paga cuentas. Mira tus harapos, tu miseria. ¿Cómo puedes hablarme de riqueza si no tienes nada?
El pobre sonrió con humildad, y con voz tranquila respondió. Se equivoca de nuevo. No tengo nada, y lo tengo todo. Mis hijos me esperan en casa con una sonrisa, y mi esposa me abraza con amor aunque regrese con las manos vacías. ¿Sabe por qué? Porque entienden que lo poco que traigo lo gané con esfuerzo y con honradez. Usted puede tenerlo todo en apariencia, pero, dígame, ¿cuántos lo rodean por verdadero amor, y cuántos solo por su dinero? La multitud empezó a mirarse entre sí. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados, porque sabían que el pobre tenía razón. Incluso los sirvientes que acompañaban al rico sintieron que aquellas palabras habían tocado una herida que nadie se atrevía a señalar. El rico, furioso y avergonzado, dio media vuelta dispuesto a irse. Pero antes de hacerlo, lanzó una última frase cargada de soberbia. Ya veremos cuánto dura tu dignidad cuando la vida te golpee de verdad. Sin embargo, lo que el rico no sabía, es que la vida estaba a punto de darle a él mismo una lección tan dura, que jamás podría olvidar. El rico se marchó de la plaza con paso firme, pero por dentro su corazón ardía de furia. Aquellas palabras del pobre le habían dolido más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Cómo era posible que alguien sin nada pudiera hablar con tanta seguridad, y peor aún, dejarlo en ridículo frente a todos? Los días siguientes, el rico intentó continuar con su vida llena de lujos. Sus fiestas eran las más grandes del pueblo, los banquetes rebosaban de comida, y su casa parecía un palacio. Sin embargo, cada vez que la música se apagaba y las luces se extinguían, en su mente resonaban las palabras del hombre humilde. ¿Cuántos lo rodean por verdadero amor, y cuántos solo por su dinero? Esa frase se había clavado en su conciencia como una espina. Mientras tanto, el pobre seguía con su rutina diaria. Sus manos seguían trabajando, su sonrisa seguía intacta, y aunque a veces las ventas eran escasas, jamás perdió la esperanza. Su familia era su mayor tesoro, y cada bocado que compartía con ellos sabía mejor que cualquier banquete del rico. Luna nueva y entonces llegó el día que lo cambiaría todo. Una fuerte tormenta azotó la región. Ríos desbordados, tierras inundadas, cosechas arruinadas. El pueblo entero sufrió pérdidas, pero quien más se vio afectado fue precisamente el rico. Su hacienda, ubicada cerca del río, fue gravemente dañada. Sus almacenes, llenos de productos de lujo, quedaron anegados. Los caballos más caros fueron arrastrados por la corriente, y las paredes de su mansión comenzaron a agrietarse. De la noche a la mañana, el hombre más poderoso del pueblo se encontró en ruinas. Lo más doloroso no fue perder sus bienes, sino descubrir cómo reaccionaron quienes decían ser sus amigos. Aquellos que se sentaban a su mesa, que lo adulaban y reían sus chistes falsos, simplemente desaparecieron. Nadie fue a socorrerlo. Nadie ofreció una mano sincera. El rico, desesperado y cansado, salió a la plaza buscando ayuda. Caminaba con la ropa sucia, el cabello desordenado y la mirada perdida. Por primera vez en años, ya no había orgullo en sus pasos, solo miedo y soledad. Fue entonces cuando lo vio, el mismo hombre pobre al que había humillado días atrás. Allí estaba, vendiendo sus frutas bajo una lona improvisada para protegerse de la lluvia. El rico tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Su orgullo quería que siguiera de largo, pero su necesidad lo obligó a detenerse frente a él. Con voz quebrada, apenas pudo decir: «No tengo a dónde ir, todos me dieron la espalda. Perdí todo lo que tenía». El pobre lo miró con calma. Había en sus ojos compasión, pero también la firmeza de quien sabe que la vida pone a cada uno en su lugar. Y entonces, con una sonrisa sincera, pronunció las palabras que marcarían el verdadero inicio de la lección de vida que aquel hombre necesitaba aprender. El rico permaneció en silencio, empapado por la lluvia que seguía cayendo sobre la plaza. Sus ojos, acostumbrados a mirar con desprecio, ahora reflejaban miedo, cansancio, y algo que jamás había sentido, vergüenza. El pobre, con calma, lo observó durante unos segundos.
Sabía quién era y lo que le había dicho días atrás, pero en su corazón no había rencor. Había aprendido que quien vive lleno de soberbia, en el fondo, es también un prisionero de su propio vacío. Con voz serena, el hombre humilde le respondió. Perdió lo que tenía en las manos, pero aún le queda lo que tiene en el corazón, ¿está dispuesto a usarlo? El rico lo miró, confundido, como si esas palabras fueran un idioma desconocido. Toda su vida había creído que el valor de un hombre estaba en su riqueza, en su poder, en lo que podía comprar. ¿Cómo podía hablarle ahora de algo tan intangible como el corazón? El pobre no esperó respuesta inmediata. Con un gesto amable, tomó un trozo de pan duro que le quedaba de la mañana y lo partió en dos. Una mitad se la ofreció al rico. No es mucho, pero es lo que tengo. Siéntese y coma. El rico, sorprendido, aceptó el trozo de pan. Cuando lo probó, sus ojos se llenaron de lágrimas. No porque el pan fuera especial, sino porque por primera vez alguien le compartía algo sin esperar nada a cambio. Nadie le pedía dinero, nadie lo adulaba. Era un gesto puro de bondad. La multitud que se había reunido alrededor observaba en silencio. Muchos no podían creer lo que veían. Aquel hombre pobre, que había sido humillado públicamente, era ahora el único que tendía una mano sincera al que lo había despreciado. El rico tragó saliva y murmuró con voz entrecortada. No entiendo, ¿por qué me ayudas después de lo que te dije? Yo no merezco tu bondad. El pobre lo miró fijamente a los ojos y respondió. Porque la vida me enseñó que quien más hiere, es quien más necesita ser sanado. Usted me humilló porque no conocía otra manera de sentirse fuerte. Pero ahora que lo perdió todo, puede aprender que la verdadera grandeza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Un silencio profundo se apoderó de la plaza. Aquellas palabras eran más poderosas que cualquier grito, más valiosas que cualquier moneda. Incluso los presentes comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes hacia los demás. El rico bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, sintió lo que era la humildad. Y en ese instante, entendió que el hombre al que había llamado pobre, en realidad era mucho más rico que él. Ese día fue el inicio de algo inesperado. El rico, acostumbrado a dar órdenes y a tenerlo todo al alcance de la mano, se vio obligado a sentarse en un simple banco de madera, al lado de aquel hombre que en apariencia no tenía nada, pero que en realidad lo poseía todo, dignidad, fe y amor. Durante horas conversaron bajo la lluvia. El pobre le habló de su vida, de cómo cada moneda que ganaba era fruto del sudor de su frente. Le contó cómo había aprendido desde niño que lo más importante no era la abundancia material, sino la gratitud por lo poco que se tenía. ¿Sabe, señor?, dijo el humilde mientras acomodaba las frutas mojadas. Yo también soñé alguna vez con ser rico. Pensaba que el dinero lo solucionaría todo. Pero la vida me mostró que cuando uno solo persigue oro, acaba perdiendo lo que no tiene precio, la familia, los amigos, la tranquilidad del alma. No se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto valoramos lo que tenemos. El rico lo escuchaba en silencio. Sus manos temblaban, no de frío, sino de un extraño sentimiento que lo invadía, remordimiento. Recordaba los días en que desechaba comida solo porque no le parecía lo suficientemente fina. Recordaba cómo hablaba a sus sirvientes con desprecio, como si fueran máquinas. Recordaba las veces que había pasado por esa misma plaza sin mirar a nadie, creyendo que todos estaban por debajo de él. Aquella tarde, con un trozo de pan en las manos y la ropa empapada, entendió que había vivido engañado. Pasaron los días y la situación del rico no mejoraba. Sin hacienda, sin fortuna y sin amigos, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Fue entonces cuando, con humildad, pidió al pobre que le permitiera ayudar en su puesto de frutas. La escena sorprendió a todos. El hombre que alguna vez llegó rodeado de lujos, ahora se levantaba al amanecer para cargar cajas, limpiar frutas y atender a los clientes con respeto. Al principio, muchos se burlaban.
Miren al gran señor, ahora vendiendo manzanas como un campesino. Pero él no respondió. Recordaba muy bien lo que el pobre le había dicho, las manos sucias de trabajo son más limpias que el orgullo. Y así, día tras día, el rico comenzó a transformarse. Descubrió que el trabajo honesto, aunque duro, traía una satisfacción distinta a la de sus antiguos lujos. Ya no sentía el vacío de antes, porque cada sonrisa de un cliente agradecido, cada moneda ganada con esfuerzo, le daba un nuevo sentido a su vida. El pobre lo observaba y sonreía. Sabía que aquel hombre estaba aprendiendo una lección que el dinero jamás podría comprar. Una tarde, después de una larga jornada, el rico se detuvo a mirar el cielo rojizo del atardecer. Con voz sincera, dijo: «Ahora entiendo. Yo tenía todo, y no tenía nada. Creía que la riqueza estaba en lo que brillaba, en lo que podía poseer. Pero la verdadera riqueza está en el corazón, en el esfuerzo, en la gratitud. Y tú, al que yo llamé pobre, eres el hombre más rico que he conocido». El humilde sonrió, le puso una mano en el hombro y respondió: «No, amigo. La verdadera riqueza no es mía ni tuya. Está en cada uno que decide vivir con humildad y compartir lo poco o mucho que tenga. Hoy la descubriste, y eso te hace verdaderamente rico». Las lágrimas corrieron por el rostro del hombre que antes había humillado y despreciado. En ese instante, la vida le había mostrado su mayor tesoro, la lección de la humildad. El tiempo pasó y poco a poco, la vida en el pueblo comenzó a estabilizarse después de aquella tormenta que lo había arrasado todo. La plaza volvió a llenarse de puestos, de risas y de voces que ofrecían productos. Pero había algo distinto en el ambiente, todos hablaban del sorprendente cambio del hombre que alguna vez había sido el más arrogante del lugar. El rico, ahora vestido con ropa sencilla y las manos marcadas por el trabajo, ya no era seguido por aduladores. No tenía sirvientes ni carruajes. Sin embargo, había algo en el que nunca había tenido: respeto verdadero. La gente lo miraba con admiración porque, en lugar de esconderse avergonzado, aceptó su nueva vida con humildad y valentía. Un día, el humilde vendedor de frutas lo animó a compartir su experiencia frente a todos en la plaza. Al principio, el ex rico dudó. Sentía vergüenza de hablar de sus errores. Pero luego pensó: si mis palabras pueden evitar que otros cometan las mismas faltas, entonces debo decirlas. Esa tarde, se reunió una multitud. El pueblo entero quería escuchar lo que aquel hombre tenía que decir. El ex rico, de pie sobre una simple caja de madera, levantó la voz. «Quiero pedirles perdón. Perdón por haberlos mirado con desprecio, por haber creído que mi dinero me hacía más valioso que ustedes. La vida me dio una lección que jamás olvidaré: cuando uno se cree invencible, basta un instante para perderlo todo. Y cuando eso sucede, lo único que queda es lo que llevamos dentro del corazón». Los presentes guardaron silencio absoluto. Nadie interrumpía, nadie se burlaba. Había sinceridad en cada palabra que pronunciaba. «Yo humillé a un hombre noble, un hombre al que llamé pobre, cuando en realidad él era más rico que yo. Porque su riqueza no estaba en monedas ni en mansiones, sino en la honestidad de su trabajo, en el amor de su familia, en la paz de su conciencia. Y gracias a él, yo aprendí lo que significa la verdadera riqueza: compartir, agradecer y vivir con humildad». El ex rico bajó la mirada. Se escuchaba como su voz se quebraba. «El dinero puede comprarte compañía, pero no amor verdadero. Puede darte poder, pero no respeto sincero. Puede darte lujos, pero jamás te dará paz. Hoy lo sé, y si mis palabras sirven de algo, quiero que ustedes nunca olviden: lo más grande que podemos poseer es un corazón limpio y una vida honesta». El pueblo entero estalló en aplausos. No eran aplausos de burla ni de obligación, sino de reconocimiento. Muchos se acercaron a darle una palmada en la espalda, otros lo miraron con lágrimas en los ojos. Y allí, entre la multitud, estaba el humilde vendedor.
sus ojos brillaban de orgullo, no por haber visto humillado a quien lo despreció, sino porque sabía que había sembrado en él una semilla que había germinado, la semilla de la verdadera transformación. Se acercó, lo abrazó y le susurró: «Ahora sí, amigo, eres rico de verdad». La multitud enmudeció ante esa escena. Era como si todos comprendieran que habían sido testigos no solo de una confesión, sino de un renacer. La vida siguió su curso en aquel pueblo, pero nunca más volvió a ser la misma. El hombre que un día creyó tenerlo todo y que humilló al humilde, ahora caminaba con la frente en alto, no por orgullo, sino por dignidad. Había descubierto que el verdadero éxito no se mide en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Con el tiempo, su historia se convirtió en una lección viva para todos. Los niños la escuchaban de sus padres, los jóvenes la comentaban entre sí, y los mayores la recordaban como un ejemplo de que la vida siempre nos pone pruebas para enseñarnos lo que realmente importa. El ex rico ya no era dueño de haciendas ni de joyas, pero era dueño de algo mucho más grande: el respeto sincero de su pueblo, la gratitud de quienes lo escuchaban y la paz de haber transformado su corazón. Un día, mientras trabajaba junto al humilde vendedor, se detuvo y dijo con voz firme pero serena: «Antes pensaba que yo era rico porque podía comprar lo que quisiera. Hoy sé que soy rico porque aprendí a valorar lo que el dinero nunca podrá comprar: la humildad, la amistad, la bondad y el amor verdadero». El hombre humilde sonrió y respondió: «Esa es la mayor fortuna, y quien la descubre, jamás vuelve a ser pobre». Y así, la historia del rico que humilló al pobre se convirtió en un recordatorio eterno: que la soberbia nos ciega, pero la humildad nos enriquece; que la arrogancia nos aísla, pero la bondad nos une; y que no importa cuánto dinero tengamos, si no tenemos un corazón limpio, siempre estaremos en la más dura de las pobrezas. Y ahora, quiero hablar contigo que estás escuchando esta historia. ¿Cuántas veces hemos mirado a alguien por encima del hombro? ¿Cuántas veces hemos juzgado sin conocer su historia? La vida es sabia, y tarde o temprano, nos enseña que todo lo que sembramos, lo cosechamos. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de humillar o de ayudar, elige ayudar. Porque quizás ese gesto pequeño sea la mayor riqueza que dejarás en este mundo. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó lo que realmente importa en la vida, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. Aquí seguimos compartiendo relatos que inspiran, que motivan y que nos recuerdan que la grandeza no está en lo que tenemos, sino en quienes somos. Recuerda, el dinero puede llenarte los bolsillos, pero solo la humildad y el amor llenarán tu alma.